Capítulo 16. Elena. Salgo de casa de Amalia Fonseca en Betanzos y me dirijo a mi coche alterada. No es que me haya sorprendido lo que acaba de revelarme, tan solo esperaba estar equivocada. Ha reconocido estar al tanto de la falsedad del documento identificativo de su acompañante en aquella acampada de hace 20 años, y también ha confesado no haber declarado ese hecho por miedo a las posibles represalias del abuelo del muchacho, militar retirado. Según ella, el joven era menor de edad, tenía problemas con su abuelo, que también era su tutor, y ellos dos habían emprendido aquel viaje en contra de la voluntad de éste, para que el joven pudiera conocer a su hermanastro y ver de nuevo a su padre. Me ha informado del verdadero nombre del muchacho, José Martín López de Castro. También me ha enseñado la foto de un chico desgarbado, rubio y con unos pequeños ojos de intenso color azul, que miraban a la cámara con desafío e ira contenida. La foto ha confirmado lo que ya sabía. El muchacho del DNI falso no era otro que el teniente de Castro, mi jefe. Está claro que por razones que aún desconozco, eliminó uno de sus dos nombres y se intercambió los apellidos. Ambos cambios son legales y cualquier persona puede hacerlos, solo que quizá sus razones no sean tan limpias y claras. Ya sentada al volante me suena el teléfono. Miro la pantalla y me sorprende ver que es mi padre quien llama. Y eso me preocupa. Él nunca me llamaría si no fuera una urgencia. «Papá, ¿qué ha pasado? ¿Es mamá?» «No, hija, nosotros estamos bien». «Entonces, ¿quién...?» Antes incluso de terminar la pregunta, sé quién es el causante de la llamada. «Es Noé, ¿verdad, papá?» Llevaba demasiados días sin meterse en ningún lío, y aunque debería estar enfadada, en realidad tengo un nudo enorme en el estómago. «Sí, hija, el teniente de Castro y ella han desaparecido». Las palabras de mi padre parecen provocar un cortocircuito en mi mente, y una trampilla se abre bajo mis pies. «Hija, ¿me has escuchado?» Sí, es solo que... No lo entiendo, papá. ¿Los han secuestrado? ¿Se han escapado juntos? ¿Qué...?» Pregunto afectada por sus palabras e incapaz de pensar con claridad. Solo puedo decirte que Noé fue a la casa del señor José y su mujer. Arturo la dejó allí y se marchó, siguiendo órdenes de su teniente. ¿Qué? Elena, hija, déjame acabar. La señora Rosalía y ella estuvieron charlando, y en un momento dado dejó a Noé sola en el salón al oír llegar a su marido. Cuando los dos volvieron a entrar, ésta había desaparecido sin dejar rastro. Informaron a la Guardia Civil y fue entonces cuando descubrieron que el teniente tampoco daba señales de vida y que casualmente su coche patrulla estaba aparcado en una calle cercana a la casa del señor José. Durante unos segundos los dos permanecemos en silencio. No soy capaz de digerir toda la información recibida, y él lo sabe. «Papá, tengo que hablar con la persona que esté llevando la investigación. Tengo nuevos datos que podrían darle un giro». «¿Qué tipo de información, Elena?», pregunta suspicaz. «El teniente podría estar involucrado en el caso desde el principio. Si Noé descubrió algo, tal vez...» Solo pensar en ello hace que sienta un puño apretando fuertemente mis entrañas. Me doy cuenta de que he dejado incluso de respirar. Intento coger aire por la boca para llenar los pulmones y me oigo a mí misma hiperventilando. Nunca he sufrido ninguno, pero creo que estoy teniendo un ataque de pánico, mientras mi padre aguarda al otro lado del teléfono, impotente. «Elena, escucha, hija, no te dejes llevar por el pánico. Ahora no, tu amiga te necesita. ¿Me estás oyendo, hija? Elena, háblame». Sé que tiene razón. Me obligo a realizar respiraciones más profundas y largas, y poco a poco mis ojos dejan de ver puntitos negros y mis oídos dejan de pitar. He estado a punto de desmayarme como una estúpida. «Elena, cariño, contéstame», suplica mi padre por teléfono con voz angustiada. «Papá, perdona, no quería asustarte, ya estoy bien. Ahora mismo hablo con el comandante Grau de todo esto, y en unas horas estoy allí». Respondo decidida y dueña de mí misma otra vez. En este momento no puedo dejarme llevar por la debilidad. Debo ser una profesional y olvidarme de mis sentimientos. No logro dormir en el avión. He tomado demasiado café y la adrenalina recorre mi cuerpo como un Fórmula 1 sin control.
En cuanto aterrizo en el aeropuerto de Valencia, llamo al brigada Lorenzo para que me informe de las novedades. Por suerte no hay ninguna, ni buena ni mala. Han instalado controles en todas las vías de escape. No creo que hayan tenido tiempo de huir. Después de poner al corriente a mi superior sobre los nuevos datos, han tomado en consideración la posibilidad de que el teniente Martín haya secuestrado a Noé. Aunque también baraja la posibilidad de que, dada su actual relación sentimental, se hayan dado a la fuga juntos. No sé cuál de las dos me preocupa más. Tengo mi coche en el aparcamiento del aeropuerto. Aún me queda al menos 1 hora de carretera hasta llegar al pueblo, y sigue haciendo un calor de 1000 demonios. La vuelta desde Galicia se está convirtiendo en el viaje más largo de mi vida. Mientras conduzco, pienso en Noé. Estoy segura de que no ha dejado de investigar, y conociendo al teniente Martín y su opinión sobre las personas que se entrometen en las investigaciones, lo habrá hecho a sus espaldas. Creo que mi primera parada será la casa de Noé. Tengo que averiguar qué pasos ha estado dando estos días sin mí. Cuando por fin llego, es casi medianoche. No hay ninguna luz en el interior, lo que me hace pensar que está vacía. Si mis compañeros han realizado un registro, ya se han ido. No es problema, tengo una copia de su llave que siempre llevo encima. No puedo evitar pensar que tal vez sea cierto que tengo una obsesión con Noé, pero por otro lado, mira lo que ocurre en cuanto la dejo un par de días sola. No quiero que mis pensamientos tomen de nuevo ese derrotero, así que me dirijo a la puerta y la abro sin problemas. La casa está extrañamente silenciosa. Subo los escalones de 2 en 2 y entro en su habitación, donde también se ubica su despacho. Analizo su armario y sé que ella no se ha ido voluntariamente. Sí, es impulsiva, pero no se habría marchado sin coger ni una sola prenda. Me siento en su mesa y enciendo el ordenador. Sé que tiene la clave apuntada en un papel dentro de la funda de su portátil, de modo que no encuentro obstáculos para acceder. En sus últimas búsquedas no hay nada interesante, tan solo recetas culinarias y compras de libros y ropa por internet. Alguien que tiene pensado fugarse con su amante delincuente no compra por internet cosas que no va a poder recoger. Además, no tiene sentido. Martín no sabía que ya andaba tras su pista. No tenía razones para sospechar que alguien hubiera descubierto su implicación en el caso de Juan Carlos, a no ser la misma Noé. Entro en su correo. Por suerte, no es tan inocente que fardó delante de Marta y de mí sobre la seguridad de su contraseña, el nombre del chico que la desbrigó y el año en que lo hizo. Son datos que una chica no puede olvidar, como tampoco la amiga enamorada de ella desde la adolescencia. Hoy no ha entrado en su correo. Tampoco hay nada interesante. Promociones de librerías, tiendas de lencería y... ¿un correo de su ex, el profesor? Más por curiosidad que por otra cosa leo el asunto. Informe sobre el caso de homicidio de Juan Carlos López Gutiérrez. Creo que este correo sí puede ser interesante. Fermín empieza disculpándose por la tardanza y deseando que Noé se encuentre bien después de su ruptura. Siempre supe que este hombre era un cretino ególatra integral. Está claro que no me equivocaba. A continuación, adjunta un archivo que abro inmediatamente. Son unas hojas escaneadas, mecanografiadas y algo amarillentas. Son, sin lugar a duda, un informe del caso de Juan Carlos, redactado por él hace 20 años. ¿Cómo supo Noé esto? Lo ignoro. Empiezo a leerlo. Según el profesor, la muerte de Juan Carlos fue un error o una chapuza por parte del asesino o asesinos, ya que no descarta, e incluso apuesta por ello, la autoría de más de una persona. También desecha la teoría de un desconocido, ya que la desaparición de las cuerdas y del objeto introducido a la fuerza en su boca, causante de la asfixia, demuestra para él la innegable posibilidad de identificar al culpable o los culpables. Por lo tanto, no da tampoco ninguna credibilidad al testimonio del padre de Jorge sobre la existencia de un vehículo sospechoso que nadie más en el pueblo vio. Paro de leer. Todo lo que estoy descubriendo me deja perpleja. Necesito recapacitar. Para mí ninguna de sus deducciones tiene validez. Si el asesino es el teniente de Castro, tal y como yo creo, el perfil establecido por el profesor es una mera especulación de un pseudocientífico. Sigo leyendo, convencida de que esta información no ha tenido nada que ver con la desaparición de Noé,
pero decidida a ser concienzuda con cualquier posible pista. A continuación, el informe examina todos los testimonios, incluidos los de los amigos de la pandilla. Lo que leo a continuación me deja estupefacta. Siguiendo las técnicas de SRA, supongo que otras pseudocientíficas de pacotilla, observa falta de consistencia en sus testimonios y teniendo en cuenta la conducta y la actitud no verbal de los tres niños, Jorge, Ana y Marta, declara la escasa veracidad o la posible manipulación de estos, especialmente en el caso de la más pequeña, Marta, de 8 años. Este hombre es más idiota de lo que yo pensaba. Por supuesto que, siendo unos niños, su comportamiento y lenguaje se vieron afectados. Todos en el pueblo estábamos traumatizados e impresionados. Dejo de leer, ahora sí, convencida de la inutilidad del informe para encontrar una pista que me lleve hasta Noé. Apago el ordenador e intento pensar en cuál puede ser el siguiente paso cuando recibo un WhatsApp. En la pantalla del móvil leo la hora. Ya son las 12:45. Mi cuerpo va a 1000 gracias a la cafeína ingerida en cantidades industriales, pero mi cerebro empieza a negarse a funcionar al mismo ritmo. El mensaje es de Marta. La niña ha estado con cólico y por fin se ha dormido. Me pregunta por Noé. Le contesto con un escueto «llámame». Antes de alcanzar la escalera suena el móvil. Respondo enseguida y me siento en el escalón superior, presa de una súbita debilidad. El cansancio acumulado empieza a pasarme factura. «Elena, ¿qué sabes?» No hay espacio para los saludos cordiales, o un mínimo de educación. Viniendo de Marta es un claro indicativo de lo preocupada que está. No se sabe nada más por ahora. No entiendo nada. La gente ha empezado a incriminar al teniente en todo lo ocurrido. No me lo puedo creer. Él siempre ha sido muy amable conmigo y con Claudia. No sé si ya se han producido filtraciones o si es una mera especulación por parte de las cotillas del pueblo. Lo mejor es no dar pie a más rumores. Marta, ya sabes que no puedo hablar de los casos. Lo sé, es solo que... ¿Tú crees que está...? Solo de pensarlo noto un puño imaginario de acero apretando fuerte mi corazón. No, ella está bien. Tiene que estar bien. ¿Y si se han fugado juntos? Ya sabes lo impulsiva que es Noé. Estoy en su casa y no se ha llevado nada. ¿Has mirado su correo? Quizá haya alguna pista. Ya lo he hecho. Tan solo había un correo de su ex explicando tonterías. El miedo y la incertidumbre dejan paso al enojo al pensar en los comentarios sobre mis amigos. ¿Qué tonterías? Suspiro de puro agotamiento y me deslizo por el suelo hasta apoyar mi espalda contra la pared, dispuesta a explicárselo todo. Bueno, algo de cierto sí hay en todo ello, responde Marta, para mi sorpresa, tras escucharme con atención. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunto escamada. Pues que yo sí que dije alguna otra mentirijilla inocente. ¿Como por ejemplo? Bueno, en realidad Juan Carlos no se enfadó por el motivo que declaramos, sino porque Jorge y Ana estaban fumando, y se largó para chivarse. Vale, pero eso no afecta en nada a la investigación. Es solo una mentira piadosa. ¿O hay algo más? El caso es que no permanecimos juntos todo el tiempo, como afirmamos cuando nos interrogaron. Jorge y Ana persiguieron a Juan Carlos con las bicis por el monte, y me dejaron a mí sola esperando su regreso. Tardo poco más de un segundo en asimilar los nuevos datos y en darme cuenta de la gran importancia de esta nueva versión de lo sucedido. Marta, esto lo cambia todo. Quizá ellos vieron al asesino de Juan Carlos. ¿Por qué no dijisteis nada? Pregunto alterada y enfadada, incapaz de controlar mis sentimientos. No, ellos no vieron nada. Yo, cansada de esperar y asustada de estar sola allí, en medio del bosque, cogí la bici de regreso. A mitad del camino, más o menos, nos encontramos y ambos me echaron la bulla por no haberlos esperado. Me contaron que no habían logrado alcanzar a Juan Carlos y que era mejor para todos cambiar un poco la versión de lo ocurrido, negándolo de estar fumando y afirmando haber permanecido los tres juntos todo el tiempo. Si los tres nos poníamos de acuerdo en contra de Juan Carlos, quizá los mayores no nos regañarían. ¿Cuánto tiempo permaneciste esperándolos? No lo sé, Elena, hace mucho tiempo de aquello. A mí me pareció mucho, pero eso no quiere decir nada. Era pequeña y estaba muy asustada. No me convencen en absoluto sus argumentos.
El camino era mucho más largo que ir campo a través, y, sumado al tiempo de espera, daba demasiado margen de error para mi gusto. Me siento como un sabueso. He olido algo extraño y no descansaré hasta encontrar la solución. Por el contrario, estoy convencida de la sinceridad de Marta, que había mentido de manera inocente, influenciada por los dos amigos más mayores. Tienes razón, Marta, estoy cansada y veo fantasmas en todas las esquinas. No te preocupes, anda, vete a dormir antes de que la Peque vuelva a reclamarte. De acuerdo, pero llámame en cuanto sepas algo. Me reconviene antes de colgar. Yo también acabo de mentir. Una mentira piadosa como la suya de hace 20 años. Me levanto del suelo y consulto de nuevo la hora en la pantalla del móvil. La llamada ha durado menos de 10 minutos. Estoy agotada y no es la hora más indicada para ir a interrogar a una amiga. No obstante, es exactamente lo que pienso hacer sin demora. No tengo ninguna otra pista que seguir y Noé está en peligro. El cansancio y la hora intempestiva no son relevantes. Capítulo 17. Martín. Siento un dolor lacerante en un lado de la cabeza. Por un instante no recuerdo dónde estoy ni qué ha pasado. Intento moverme. Es imposible, tengo los pies y las manos atadas. Los recuerdos vuelven a mí en tromba. Fui a casa de José López, mi padre, para terminar lo que empecé hace 20 años. Quiero que Noemí esté presente, así conocerá al verdadero Martín. La primera vez que vi a mi padre, cuando fui hasta su casa con la excusa de hablarles del caso de su otro hijo, pensé que no me había reconocido. Hasta que me entregaron su nota en el restaurante, citándome en el bosque, y supe de mi error. No fue el único. Acudir a la cita también lo fue. No desenmascararlo en aquel momento fue el siguiente. Si lo hubiera hecho, ahora no estaría amordazado y atado de pies y manos, Dios sabe dónde. Percibo un ruido a mi lado. Me quedo quieto y dejo de respirar para poder escuchar en absoluto silencio. No tardo en oír una respiración lenta y acompasada a escasos centímetros de mí. Tiene que ser Noemí. No emite más sonido que su propia respiración. Quizá esté herida, aunque por el tipo de respiración parece solo profundamente dormida. Intento estirar las piernas y descubro que tanto mis pies como mi cabeza chocan contra una pared. Casi no he podido estirarme, por lo que, teniendo en cuenta mi altura, este lugar no debe de medir más de 1,50 m de ancho. Repto como puedo hacia donde oigo la respiración. No tardo nada en toparme con su cuerpo tumbado. Intento zarandearla, empujándola con el mío, y enseguida obtengo un gruñido como respuesta. Nunca un ruido tan desagradable me había sonado tan maravilloso. Con eso me conformo de momento. Si está en las mismas circunstancias que yo, herida o no, no puede decirme nada más. Tanto movimiento solo consigue aumentar sobremanera el dolor de mi sien. Está claro que me han dado un buen golpe en la cabeza. Mi último recuerdo consiste en observar, desde la cocina de los padres de Juan Carlos, a Noemí examinando perpleja una foto en la repisa de la chimenea del salón. Alguien debió de sorprenderme por detrás y me atizó de lo lindo. Solo pudo ser él, mi padre, en un nuevo intento por desembarazarse de mí. Intenté por todos los medios que el hijo del mandíbulas lo incriminara por la nota, pero no lo hizo. Y mientras tanto, casi secuestra a otra niña. Cada vez que pienso en cómo se presentó ante todos con la pequeña Claudia en brazos, como su salvador, la rabia me inunda. Fui un estúpido pensando en todo momento la manera de encontrar una justificación para sus actos sin hallarla. Porque es un loco, un maldito loco que disfruta matando. Frunzo el ceño al darme cuenta de que, si hubiera querido matarme, ya estaría muerto. De momento, tanto Noemí como yo seguimos con vida. Trato de calmarme y centrar mis pensamientos en lo que me rodea. Hace frío a pesar de estar en verano. Eso me hace pensar en una cueva, aunque el ambiente no es en absoluto húmedo, y el hecho de estar amordazados me hace sospechar que no nos encontramos en ningún paraje dejado de la mano de Dios, sino en un lugar desde el que nuestros posibles gritos de ayuda podrían ser oídos. Ese pensamiento y la increíble circunstancia de que ambos permanezcamos aún con vida me hace albergar la esperanza de salir bien de esta.
Ante mis ojos se van perfilando la silueta de un cuerpo tumbado junto a mí. Giro la cabeza con dificultad hacia el lado contrario y descubro un pequeño ventanuco de apenas un palmo de alto por 2 de ancho, cubierto con una malla densa y a la misma altura que el suelo de nuestra prisión. Debe de estar amaneciendo, y aunque los rayos del sol no inciden de forma directa en el ventanuco, me permiten ver en la penumbra cómo es nuestro encierro. Junto al cuerpo de Noemí ascienden 2 escalones que llevan a 2 puertas de madera con un respiradero en la parte superior. La altura del habitáculo, una vez abajo, permitiría a una persona no demasiado alta permanecer de pie. En cambio, las puertas de madera más bien tienen el tamaño de unas contraventanas altas. Las paredes son de piedra, y el suelo parece excavado directamente en el suelo. No tengo ni la menor idea de qué clase de zulo o habitación es esta, y mucho menos dónde diablos nos han encerrado. Aún con las manos atadas, intento registrarme en busca de algo con lo que cortar las ligaduras. Es entonces cuando me percato de que me han sustraído mi arma reglamentaria. Al menos no la han utilizado contra nosotros. Todavía. Me acerco a Noemí. Está boca arriba. Creo que podré desatarla, y si consigo que recupere la consciencia, tal vez pueda desatarme ella a mí. Haciendo caso omiso del doloroso martilleo en mi cabeza, consigo sentarme junto al cuerpo de Noemí. Me inclino sobre ella y hago lo posible por aflojar las ligaduras. La cuerda no es muy gruesa, y poco a poco voy soltando el doble nudo con el que está atada. Cuando por fin creo estar a punto de conseguirlo, ella parece despertar de su letargo. Asustada al verse maniatada, amordazada y con alguien inclinado sobre ella en la penumbra de un lugar desconocido, empieza a retorcerse como una culebra, produciendo ruidos incoherentes bajo la mordaza, en un vano intento por pedir auxilio. Trato en balde de calmarla, pero tan solo recibo golpes a diestro y siniestro. En mitad de la contienda percibo una luz por el rabillo del ojo. Utilizo mis manos amarradas, más grandes y fuertes, para sujetar las suyas. La luz viene del respiradero que hay sobre las puertas de madera. A continuación, una sombra parece recortarse detrás. Miro desesperado a Noemí, que ha redoblado sus esfuerzos por liberarse, y un sudor frío me recorre la espina dorsal. Vienen a por nosotros, y no puedo hacer nada. No es la primera vez que me enfrento cara a cara con la muerte, pero sí la primera vez que siento verdadero miedo. No quiero morir, ahora no. Y sobre todo, no puedo soportar perder, de nuevo, a la única persona en el mundo que me importa. Las puertas se abren de par en par, iluminando por completo la estancia. Noemí, sorprendida, deja de luchar y dirige su mirada hacia la cegadora luz. Yo, en un último acto desesperado e inútil, me lanzo sobre ella con intención de protegerla. «¿Pero qué demonios?» exclama la voz de José, mi padre, y nuestro verdugo. No me muevo, solo espero. Noemí continúa produciendo ruidos lastimeros debajo de mí. «Tranquilos, ahora os sacaré, pero dejad de hacer tanto ruido». Al parecer, mi estimado padre pretende que colaboremos mientras nos lleva al matadero. Si las circunstancias fueran otras, sin duda, lo encontraría gracioso. «Teniente, sacaré primero a Noemí. Apártese, por favor», ordena mi padre con premura. Nunca me ha gustado el cinismo. La rabia y la impotencia me corroen. No puedo hacer nada, estoy en desventaja y él lo sabe. Tan solo puedo obedecer. Obedecer y esperar mi momento. «Muy bien, muchacho», me alienta cuando me aparto de Noemí hasta quedar tumbado de espaldas. «Ahora, jovencita, te ayudaré a levantarte. Tienes que poner un poco de tu parte, y en un momento todo habrá terminado». La exhorta, mientras ella se sienta con dificultad y estira sus manos hacia él. Gracias a la luz que entra a raudales por las puertas, puedo ver las lágrimas corriendo por el rostro de Noemí, y me pregunto si son de alegría o de desesperación. José la libera las manos con dificultad. Observo sus dedos artríticos y me sorprende. No me había fijado hasta este momento. No entiendo lo que está pasando. Quizá ella no sepa quién es ni lo que ha hecho. Quizá, después de todo, quede algo de humanidad en el interior de él y no quiera hacerle daño a una inocente. Por fin sus manos quedan libres e inmediatamente comienza a desatarse la mordaza anudada en la parte posterior de su cabeza.
José se arrodilla como puede a su lado y empieza a deshacer las ataduras de sus pies. Mis ojos regresan al rostro congestionado de Noemí. La miro y siento un nudo en la garganta. Un gemido animal e involuntario brota de mi garganta. La mera idea de no volver a ver su rostro se me hace insoportable. Noemí por fin me mira. En su mano cuelga el pedazo de tela que tapaba su boca. Me contempla como si me viera por primera vez. Su mirada se dirige hacia el hombre que permanece con la cabeza agachada, trabajando afanosamente en las ligaduras de sus pies, y torna de nuevo a mirarme. «Señor José, ¿usted sabe quién es el hombre que está junto a nosotros?», pregunta sin dejar de mirarme, espiando mi reacción. «Pues claro, muchacha, es el teniente de la Guardia Civil. ¿A santo de qué viene esa pregunta?», la interpela a su vez, sin despegar los ojos de su tarea. «Bueno, ya está», exclama tras soltar por fin los pies de Noemí. «Ahora sal de aquí». Noemí deja de mirarme. «Sí, claro», le contesta mientras temblorosa asciende los peldaños hacia la libertad. No entiendo por qué José le ha mentido. Noemí parece saber quién es él, quién soy yo. Solo que parece temerme más a mí que a él. «Ahora te desataré los pies para poder salir». Yo mismo me libero de una vez de la molesta mordaza, y al mismo tiempo noto cómo se aflojan las ligaduras de mis pies. Es el momento. A pesar de la lentitud de mis movimientos, tras permanecer mis miembros atados e inactivos tantas horas, no tardo en reducir a mi adversario. Tras colocarme detrás de él, inmovilizo sus brazos, pasando los míos todavía atados por las muñecas por su cabeza. «¿Qué haces? Estás equivocado, yo no soy el enemigo», protesta asustado. «Eso ya lo veremos. Ahora vamos a subir los escalones con calma e iremos a reunirnos con Noemí». Empujo sus piernas con mis rodillas para obligarlo a caminar. Ante el tono de mi voz y mi violencia, parece decidirse y me hace caso sin oponer resistencia. Todavía inmovilizado, subimos con dificultad los escalones y traspasamos las puertas. Miro a mi alrededor. Estamos en la cocina de su casa. Al parecer, detrás de una alacena, tienen la entrada a una fresquera antigua en evidente desuso, hasta que decidió utilizarla como improvisada prisión para Noemí y para mí. Cuando llegue Noemí llamaremos al cuartelillo y... «Teniente, creo que eso no va a ser posible», me interrumpe Rosalía, la mujer de José. Sin soltar a su marido, la busco con la mirada. Está de pie en la entrada a la cocina más alejada de nosotros, y apunta con una pistola a la cabeza de Noemí. Imagino que es mi pistola. «Señora Gutiérrez, sé que usted ama a su esposo, pero ha estado actuando a su espalda y ha cometido...» «¿Está seguro de eso, teniente?», me interrumpe de nuevo con voz extrañamente firme. «Rosalía, por favor, para esta locura», ruega José por su parte, con voz trémula. Algo no va bien. «Rosalía, ¿usted sabe quién soy?», pregunto, aflojando la presión de mi brazo sobre su marido. «Por supuesto. En cuanto te vi entrar por primera vez en esta cocina con tu uniforme y te presentaste, lo supe. Eres su viva imagen. Tu nombre, ese apellido...» «¿Qué? ¿Quién?» «Entonces la nota...», digo yo haciendo caso omiso de los balbuceos de mi padre, aunque sin decidirme a soltarlo del todo, consciente del arma con el que su esposa aún apunta a Noemí. No se me ocurrió otra manera de atraerte a la cita. En cuanto al tonto del hijo del mandíbulas, solo tuve que dejar caer en una conversación con su esposa lo que te había oído decir sobre ir esa noche a investigar por tu cuenta al lugar del crimen. La pobre Eulalia se lo cree todo. No fue la última vez que me serví de su fe ciega en mí. «Pero, Rosalía, ¿qué estás diciendo? ¿Intentaste matarlo porque creías que era mi hijo? Sabes tan bien como yo que él no puede ser mi hijo. Tú misma hablaste con su abuelo. Está muerto. Murió después de que se suicidara su madre». El silencio de ella cae como una lápida sobre las palabras de mi padre. Está claro, mi abuelo y ella se pusieron de acuerdo para mentirnos a los dos, para mantenernos separados el uno del otro. Si eso es cierto, él, mi padre, pensaba que yo estaba muerto. No me abandonó. Ese pequeño detalle podría cambiarlo todo por completo. Levanto los brazos, liberándolo de su prisión. Él se gira y me mira a la cara con los ojos anegados en lágrimas. «¿Es cierto?
Tú eres... Tu hijo, José Martín López de Castro. Sin mediar más palabras, se arroja sobre mí y ambos nos fundimos en un abrazo. ¡Ya basta!, grita su mujer fuera de sí. Rosalía, baja el arma. Esto tiene que acabar, ruega a José dando un paso hacia ella. ¿Acabar? Nada acabará hasta que todos hayan pagado por la muerte de nuestro hijo. ¿O acaso ahora que has reencontrado a tu hijo, el nuestro ya no importa? ¿Es eso lo que quieres decir? Empieza a vociferar su mujer, agitando exaltada el arma. Es evidente que cuando José le pidió a su mujer que terminara con todo esto, no se refería solo a nuestro secuestro ni a la escena dramática que estamos protagonizando. Hasta este momento pensaba que mi padre no solo había intentado quitarme de en medio, por así decirlo, sino que también lo culpabilicé del intento de secuestro de Claudia, e incluso sospeché de su implicación en la muerte de Lucía. Si él no fue el inductor de mi intento de homicidio, tampoco sería el culpable de todo lo demás. Está claro quién es la culpable o inductora de todo. Pero ¿cómo la muerte de una niña inocente y la de una bebé de apenas unos días podían reparar la muerte de mi hermanastro? Es algo que se me escapa por completo. ¿Cómo puedes decir eso, Rosalía? ¿Crees que mi vida ha tenido algún sentido desde entonces? Solo el sentimiento de culpa y tú conseguíais levantarme cada mañana. En mi conciencia pesaba la muerte de mi primera mujer, la de mis 2 hijos, y lo peor de todo, ver cómo tú te morías en vida, poco a poco, de pena. Ahora es Rosalía la que parece ablandarse, por fin, con las palabras de su marido. La mano con la que sujeta el arma hasta ese momento firme cede unos centímetros a la esperanza. Mis ojos se cruzan con los de Noemí, que de manera inteligente o por puro miedo ha permanecido en silencio. Leo en su mirada un interrogante que me llena de pánico. Espera a que la negociación iniciada por mi padre funcione y Rosalía se rinda, o bien aprovechar el momento de titubeo para intentar escapar, con el peligro que esta última decisión conlleva. Aterrado, niego con la cabeza repetidamente mientras escucho decir a mi padre de fondo: «Seguir haciéndole daño a inocentes no nos devolverá a nuestro hijo. Noemí no nos ha hecho nada. Vamos, baja el arma». Por un instante pienso que lo conseguirá, hasta que, de manera involuntaria, doy un paso hacia ellos. La mirada de Rosalía se fija en mí debido a mi estúpido movimiento. La mano armada, que había empezado un descenso claro, traza un giro inesperado en su recorrido para apuntarme directamente a la cabeza. Tienes razón, Noemí no es culpable de nada, pero él sí. Él ha venido para apartarte de mí. Sentencia al tiempo que acciona la corredera y dispara. El tiempo y el espacio parecen ralentizarse y agudizar mis sentidos. Noemí, libre de la amenaza del cañón del arma, agarra con fuerza el brazo de Rosalía, con intención de evitar un nuevo disparo. Mi padre se cruza en la trayectoria de la bala. Al mismo tiempo se oyen gritos y un estruendo proveniente de alguna parte sin identificar en el interior de la casa. Capítulo 18. Elena. Tras mi conversación con Marta, cierro la puerta antes de subirme al coche para dirigirme a casa de Ana. Jorge falleció. Ella es la única que puede contarme lo que en realidad ocurrió aquel día cuando persiguieron a Juan Carlos campo a través. Conduzco pensando en cuál será la mejor manera de plantear mis dudas. Aparco y me encamino a su casa. Es de noche y está cerrada con llave. Llamo al timbre, nerviosa. Sigo sin tener un plan. Esta vez es Ana y no Rafa quien me abre la puerta. Va en pijama, el pelo enmarañado, y en su cara refleja la sorpresa, junto a una gruesa capa de somnolencia. «Elena, ¿qué ocurre? ¿Es Noé? ¿La habéis encontrado?», pregunta sin darme tiempo a contestar. «¿Puedo pasar? Será mejor que lo que vengo a decirte te lo diga dentro». Sí, claro, pasa». Se adentra para dejarme pasar y cierra detrás de mí. Me giro para mirarla, sin saber muy bien a dónde dirigirme. «Será mejor que vayamos al salón», responde a mi mudo interrogante, ya más despejada y con la angustia en la mirada. Me siento en el sofá y ella lo hace junto a mí. «¿Qué ocurre, Elena?» «Cariño, ¿quién ha venido a estas horas de la noche?».
Rafa aparece por la puerta con cara de sueño y aún más avejentado si cabe que la última vez que lo vi. «Soy yo, Rafa», respondo por Ana. «Siento haberos despertado. Tengo algo que preguntar a tu mujer y no he podido esperar a mañana». «¿Y qué pregunta es esa tan importante que no ha podido esperar?», replica Ana entre la curiosidad y el recelo. «No tengo ni idea de dónde pueden estar Noé y el teniente de Castro. No sé en qué más puedo ayudarte». «Verás, en realidad no se trata de ellos». Hago una pausa con el fin de coger aire y ánimo para formularle la pregunta que me quema las entrañas. Lo que necesito saber es por qué mentisteis Jorge y tú cuando mataron a Juan Carlos, y qué es lo que en realidad ocurrió. En apenas unos segundos la cara de Ana pasa de la estupefacción absoluta al miedo, para mostrarme después las dudas internas que le provocan el deseo de seguir con la mentira y el de decir la verdad. Por fin parece decidirse, y su rostro se relaja ante la ineludible realidad. «¿Qué tonterías estás diciendo, Elena? Debes de estar perturbada por la pena», vocea alterado Rafa. «No sé cómo lo has averiguado», declara Ana, interrumpiendo a su marido, «pero no sabes cuánto me alegro de que por fin alguien lo haya descubierto». «¿Qué? ¿Qué demonios quieres decir?», tartamudea su marido, consternado por su confesión. «Rafa, cariño, lo siento, pero tengo que explicar la verdad. Es una losa que llevo cargando demasiado tiempo. Si no quieres oírlo, puedes marcharte, lo entenderé. Solo os pido que me permitáis explicarlo en silencio, sin interrupciones». Rafa, como única respuesta, se sienta en una incómoda silla y cruza los brazos en el pecho con la indignación y el temor reflejados a partes iguales en su rostro ceniciento. «Cuéntame, Ana», solicito yo en un susurro. «Aquel maldito día, Noé, su hermano Daniel y tú estabais enfermos de varicela y no vinisteis con nosotros. Jorge estaba harto de lidiar con los caprichos de Juan Carlos, y Marta y yo lo estábamos de su mal humor. Nos convenció para ir en bici hasta el Cerro del Pastor. En cuanto llegamos, Jorge sacó los cigarrillos y todos nos pusimos a fumar, excepto Juan Carlos, que empezó a discutir con nosotros por ello. En otras ocasiones, como esta, siempre había funcionado la diplomacia de Daniel y nunca había ocurrido nada más. Aquel día los ánimos se caldearon más de lo normal y Juan Carlos y Jorge se pelearon. Juan Carlos no era rival para Jorge y el vencedor tuvo el poco tacto de burlarse del vencido. Juan Carlos era peligroso con el orgullo herido y nos amenazó con chivarse a nuestros padres, mientras, subido a su bici, iniciaba una loca carrera montaña a través. Jorge y yo no tardamos en perseguirlo para evitarlo, dejando atrás a la pobre Marta, atemorizada por la situación. En ese punto del relato, Ana se levanta, como movida por un resorte. «Necesito una copa. ¿Queréis que os ponga una a vosotros?», pregunta con voz temblorosa. Rafa acepta el ofrecimiento. Yo, en cambio, me niego. Necesito las pocas neuronas activas en plena forma, y aunque lo que más deseo es notar cómo el alcohol adormece mis sentidos, no puedo permitirme el lujo de sucumbir a lo fácil. Permanecemos todos en silencio, tan solo interrumpidos por el sonido de los hielos al chocar contra el cristal y el líquido derramándose sobre ellos. Ana, tras entregarle una copa a su marido sin mirarlo a la cara, se sienta y se infunde el valor necesario para continuar la narración, bebiéndose la totalidad del contenido de su vaso de un solo trago. Juan Carlos nos llevaba un poco de ventaja. Continúa relatando, la vista fija en el fondo de su vaso vacío. Pero Jorge bajaba tras él a una velocidad endemoniada. Casi lo había alcanzado cuando Juan Carlos chocó su bici contra uno de los árboles. Salió despedido hacia adelante y colisionó contra éste de frente. Yo iba algo más retrasada y cuando llegué, Jorge estaba levantando a Juan Carlos del suelo. Se había golpeado la nariz contra el árbol y, aunque no sangraba mucho, el golpe tenía muy mal aspecto. Jorge parecía asustado y Juan Carlos no paraba de llorar. Yo le presté mi pañuelo y se limpió la sangre y los mocos con él. Una vez todos más calmados, Jorge le propuso ir primero a por Marta y acompañarlos todos después hasta su casa. Todo parecía olvidado y entonces fue cuando se torció. Juan Carlos, con una mueca de desprecio, rehusó la oferta de Jorge
y se reafirmó no solo en lo de chivarse por fumar, sino que, además, tenía intención de culparnos de su caída. Jorge perdió el control y arremetió contra él. Se desplazaron durante unos metros abrazados, en un intento de zafarse uno y de no permitírselo el otro, hasta que el tronco de un árbol los frenó. Jorge inmovilizó a Juan Carlos contra éste y me ordenó que lo atara con la cuerda que llevaba en mi mochila para saltar a la comba. No fui capaz de rehusar sus órdenes e hice lo que me pidió. Juan Carlos no paraba de gritar y revolverse como un energúmeno, clamando venganza contra nosotros. Jorge le avisó que lo dejaría allí atado como escarmiento y para que reconsiderase su postura. Sus gritos se redoblaron y, al ver mi pañuelo en el suelo, Jorge se lo metió en la boca a la fuerza para callarlo. Yo no sabía qué temía más, si las amenazas de Juan Carlos o la locura que parecía haberse apoderado de Jorge. No me atreví a llevarle la contraria y me fui con él, con la promesa de que más tarde volvería para desatarlo e intentar razonar con Juan Carlos. Fuimos a buscar a Marta. La contamos una mentira y juntos regresamos al pueblo. Jorge se citó conmigo a la mañana siguiente para devolverme mi pañuelo y explicarle cómo había terminado todo. Cuando nos vimos, junto al árbol seco, me explicó que cuando regresó para desatarlo, lo encontró muerto. Supusimos que, a causa del golpe, la nariz se había inflamado, imposibilitándole respirar, y con el pañuelo tapándole la boca, le habíamos provocado sin quererlo la muerte. Llegado ese punto, el rostro de Ana estaba completamente surcado de lágrimas de pena y remordimiento. Yo, por mi parte, estoy desconcertada. Llegué hasta aquí esperando encontrar un testigo que incriminara al teniente de Castro en la muerte de Juan Carlos, y acabo de escuchar una confesión de homicidio no doloso de la madre de otra víctima de homicidio. Esta pesadilla parece no tener fin. ¿Qué ocurrió con el pañuelo y la cuerda? Pregunta mi faceta de guardia civil, ajena al doloroso estado emocional en el que me encuentro. Según me contó Jorge a su regreso, su padre lo había encontrado en un estado lamentable y le había confesado la verdad sin omitir nada. Su padre lo tranquilizó, diciéndole que él se ocuparía de todo y que lo único que teníamos que hacer era mantener aquella mentira contra viento y marea. Y eso es lo que hicimos. Lo que pasó con el pañuelo y la cuerda, nunca llegué a saberlo. «Dios mío, Ana», exclama Rafa horrorizado. «Entiendo que mintierais en ese momento. Tan solo erais unos niños. Pero, ¿por qué lo habéis mantenido en silencio desde entonces?» Ana lo miró desolada, consciente de haber perdido el único miembro que le quedaba de su familia rota. Al principio estaba aterrorizada. Mis padres achacaron mi comportamiento al shock de la muerte de un amigo y me llevaron a terapia. Intenté explicarle la verdad al terapeuta, e incluso él me convenció de que solo era una historia creada por mi mente a causa del shock y la culpa de haberlo dejado marchar. Al final yo misma llegué a pensar que todo había sido una creación de mi mente. ¿Y Jorge?, pregunto yo. Nunca más volvimos a hablar del tema. ¿Qué ocurrirá ahora con Ana?, me pregunta Rafa abatido. Tengo que denunciarla, Rafa. Faltan solo unos meses para que prescriba el crimen. Si se demuestra que es homicidio imprudente, no le ocurrirá nada, ya que en este caso sí estaría prescrito. Ambos se miran, una solicitando lo que el otro ya no es capaz de dar. Salgo al pasillo para dar parte por teléfono y que alguien venga a buscarla. No soy capaz de sacar a una amiga esposada en mitad de la noche para llevarla al cuartel. Cuando vuelvo a entrar me cruzo con Rafa, que, incapaz de mirarme, musita. Lo siento, no puedo, no me quedan fuerzas. Y sigue avanzando por el pasillo, con el cuerpo encorvado por un peso invisible. Yo entro en el salón, me siento junto a Ana y le doy la mano en silencio mientras ella solloza. Soy la encargada de abrir la puerta a mis compañeros. No los acompaño, no puedo. Salgo de la casa tambaleante como una borracha. No solo acabo de entregar a una de mis amigas, sino que su detención significa que el teniente, a pesar de las falsas apariencias, no tiene nada que ver con el caso de Juan Carlos, y por ende nada que ver con el resto de los delitos, incluida su propia desaparición y la de Noé. Entro en mi coche con la cabeza a punto de estallar. Me tomo una de las aspirinas masticables que siempre llevo encima y reclino el asiento a tope hacia atrás.
Todo se desmorona a mi alrededor. Nada tiene sentido y no sé cómo ni dónde buscar a mi mejor amiga. Cierro los ojos y aquí, tumbada en mi coche, en plena madrugada, me dejo llevar por la más pura desesperación y lloro como nunca hasta ahora lo he hecho. Cuando por fin seco el pozo de mi angustia llorando, decido realizar una última visita antes del amanecer. Tengo que hablar con el padre de Jorge. Capítulo 19. Noemí. Tras descubrir el secreto de Martín, soy recompensada con un golpe en la cabeza y la negrura. Cuando por fin despierto de esa horrible pesadilla aterida y entumecida, la realidad vuelve a golpearme. Nada ha sido un sueño, sino una terrorífica realidad. No me despierto en mi mullida y cómoda cama, sino atada y amordazada en un lugar oscuro y frío, con un desconocido babeándome encima. Es un momento aterrador en el que lucho como un Quijote contra invisibles molinos de viento. La situación mejora con la súbita aparición del señor José, en el papel de ángel de la guarda y salvador, para empeorar más tarde y acabar en la tragedia que ahora mismo estamos viviendo. Durante los pocos minutos en que permanezco encañonada por Rosalía, estoy convencida de que tanto Martín como yo no vamos a vivir para contarlo. Y me da por pensar en la cantidad de cosas que aún no he hecho y en las que no podré volver a hacer jamás. Casarme, tener hijos, abrazar a mis padres y a mi hermano, acabar mi estúpida tesis, volver a hacer el amor con el hombre del que sin duda me he enamorado. Después todo pasa muy rápido. El disparo, yo luchando con la señora Rosalía, Elena entrando armada en la cocina y Martín arrodillándose frente al cuerpo yacente de su padre, desangrándose sobre las baldosas de la cocina. Ha recibido una herida de bala en el pecho, una bala que iba dirigida a su hijo. Todavía en estado de shock, Elena me quita la pistola de las manos mientras llama a una ambulancia por teléfono. Rosalía, derrumbada sobre el cuerpo de su marido, grita y llora enloquecida. Pero yo solo tengo ojos para él. En el rostro macilento de Martín se refleja un profundo dolor, y en sus ojos, cercados por profundas ojeras, el desamparo del niño abandonado que un día fue. —¿Quién ha disparado? —pregunta Elena, práctica y directa como siempre. —Ha sido la señora Rosalía —respondo. —Yo no quería. Tenéis que salvarlo —implora Rosalía, aferrando, sin separarse del cuerpo moribundo de su marido, la mano de Elena. —Claro que sí, Rosalía, tranquila. La ambulancia ya está aquí —responde en el mismo tono que utilizaría para hablar con un niño borracho o un loco. Ahora el brigada te acompañará en el coche patrulla al hospital. Argumenta y se libera de la presión de su mano para acercarse a un compañero y hablarle en voz baja. —No, yo quiero acompañarlo en la ambulancia —replica Rosalía, más serena y con voz más firme. —Rosalía, haz caso a Elena, yo estaré bien —ruega José. Rosalía acepta a regañadientes, incapaz de contrariar a su marido en esa situación. Los cuatro presenciamos su marcha, conscientes del engaño. —Elena, no le hagáis daño, ella no está bien —declara suplicante José. La culpa ha sido mía. Debí darme cuenta antes. Debí parar mucho antes toda esta locura. José está en su derecho a no declarar, le aconseja Martín. José lo mira apesadumbrado. Gracias, hijo, remarca la última palabra. Pero es mi deber hacerlo. Mi mujer nunca se recuperó de la muerte de nuestro hijo. Cayó en una profunda depresión de la que nunca logró salir del todo, a pesar de los médicos y las muchas pastillas que tomaba. Hace unos meses vino a vernos Jorge. Había sido padre recientemente y necesitaba descargar su conciencia. Nos contó entre lágrimas de arrepentimiento cómo Ana y él habían matado de manera involuntaria a nuestro hijo, atándolo y amordazándolo. Pensé que Rosalía montaría en cólera, pero me equivocaba. Se mostró calmada y comprensiva con él. Recuerdo que incluso le ofreció un café. Debí sospechar de su comportamiento. En cambio, pensé que tal vez conocer la verdad le permitiría salir de ese profundo pozo en el que se había sumido. —¿Cree que pudo ponerle algo en el café?
Pregunta Elena, que a diferencia de nosotros no parece en absoluto sorprendida por las declaraciones de José. Ella misma me lo confesó con posterioridad. Vertió en él todas las pastillas que le quedaban. Después de aquel día dejó de tomarse las pastillas, aunque yo no lo sospeché, ya que me enviaba religiosamente a por ellas a la farmacia. De hecho, al principio incluso noté una gran mejoría en su estado de ánimo. Lo que yo confundí con mejoría, en realidad, era un grave empeoramiento de su estado. Durante meses, en su mente calenturienta, fue urdiendo un plan macabro y delirante. Pero eso lo supe después, cuando ya era demasiado tarde, y nada podía hacer por salvar el cuerpo sin vida de la pequeña Lucía. ¿Cómo lo descubrió José? Sigue preguntando, imperturbable, Elena. Había invitado a merendar a la pequeña, y yo salí un momento a devolverle a Toño, el del bar, una herramienta. Cuando regresé, la niña estaba tumbada en el sofá, y mi esposa sujetaba un cojín sobre su carita. La aparté inmediatamente, pero era demasiado tarde. Cuando le reclamé el motivo de la atrocidad que acababa de cometer, me hizo partícipe de su plan. Me confesó haber sido la causante de la muerte de Jorge, pero no estaba satisfecha. Necesitaba que todo el mundo conociera la verdad, y por supuesto, Ana, la otra homicida, no podía quedar impune. De modo que, matando a Lucía, conseguía los dos objetivos: vengarse de Ana y que se volviera a investigar el caso al dejar el cuerpo de la pequeña en el mismo lugar donde falleció nuestro hijo. «¿Pero por qué no dijiste nada entonces? ¿Por qué la encubriste?», pregunta Martín, tan horrorizado como yo por su declaración. Nada de lo que hiciera resucitaría a la niña. Conocer la verdad y a los culpables no ayudaría en nada a los padres, como tampoco nos había ayudado a nosotros. Ahora sé que me equivoqué, confiesa, mirándonos uno a uno a los ojos. Pero cuando amas tanto a una persona, a veces lo correcto no te importa tanto como el bienestar del ser amado. José mira fijamente a Martín al decir esas últimas palabras, como si solo él pudiera entenderlo. Martín levanta la vista y me observa con un extraño brillo en su mirada, que no sé muy bien cómo interpretar. «¿Cuándo llegará la maldita ambulancia?», exclama Martín, apartando sus ojos de los míos. Inquieto se levanta del lado de su padre. «Aún no he terminado, Martín», objeta José, dispuesto a seguir con su confesión. «Yo mismo llevé el cuerpo sin vida de Lucía hasta aquel condenado árbol en medio del bosque. Cuando apareciste en nuestra puerta aquella mañana», continúa dirigiéndose a Martín, que ha regresado a su lado, «pensé que volveríais a investigar el caso de nuestro hijo y que eso mantendría tranquila a Rosalía. De nuevo me equivoqué. Ella intuyó en ti lo que yo no supe ver, y aunque no sospeché en ningún momento de su implicación en el tiroteo, más tarde pude darme cuenta de cuán peligroso se había vuelto su delirio. La noche del secuestro de Claudia llegó a casa con la pequeña en brazos, con intención de repetir con ella la misma barbaridad que con Lucía. En su mente trastornada había empezado a culpabilizar también a la pobre Marta de lo ocurrido a nuestro hijo. Había conseguido las llaves de casa de Marta gracias a la incauta Eulalia, cuando ese mismo día vino a limpiar a casa después de limpiar en la de ella. Salí con la pequeña en brazos, dispuesto a confesar, pero en el último momento fui débil y todos creyeron mi mentira. «No todos», declara Martín. «Yo te creía culpable de mi tentativa de homicidio y también sospeché de ti en cuanto te vi aparecer de la nada con la niña y aquella historia tan rocambolesca, pero en ningún caso sospeché de la culpabilidad de tu esposa. Desde entonces la vigilé a todas horas. Apenas dormía esperando su siguiente paso. Sabía que ella era la causante de vuestra desaparición», dice en referencia a Martín y a mí, «pero se negaba a confesarme si permanecíais con vida o no, ni dónde os tenía retenidos. La suerte hizo que os encontrara antes de que pudiera llevar a cabo sus planes». En ese momento oímos como los ETS entran, por fin en el domicilio, para recoger a José. «¿Por qué te cruzaste la trayectoria de esa bala?», pregunta Martín antes de que nos interrumpan, con anhelo en esos ojos azules iguales que los de su padre. «No pude hacer nada por salvar a mi otro hijo. Tampoco pude salvar a ninguna de mis dos mujeres, así que al menos tenía que salvarte a ti», afirma José con los ojos llenos de pena y culpabilidad, aferrándose a la mano que su hijo le brinda,
antes de que los sanitarios lo coloquen en la camilla para trasladarlo. La visión de los dos, padre e hijo mirándose a los ojos, se distorsiona a causa de las lágrimas que nublan mi vista. Tantas muertes y tanta tristeza por el necio comportamiento de unos niños. A veces la vida es injusta, o injustamente estúpida. Noto una mano amiga junto a mí. Me enjugo las lágrimas con el dorso de la mano libre y contemplo por un instante a Elena. En su mirada puedo ver las horas de sueño y de angustia transcurridas en mi ausencia, y ese deseo que permanece siempre en espera. Le aprieto con dulzura la mano y me aparto para acercarme a Martín. Por mucho que la quiera, nunca podré darle lo que ella necesita de mí, y ya va siendo hora de que sea consciente de ello. Al acercarme, Martín parece salir del extraño trance en el que se encuentra, y el teniente de la Guardia Civil aparece en escena mientras se llevan a José de la habitación. «Cabo Fabra, ¿cómo sabías dónde encontrarnos? Tu aparición no pudo ser más proverbial, y tampoco parecías extrañada con todo lo que se ha contado en esta cocina». El llegar en el momento justo ha sido mera casualidad. En cuanto a las declaraciones, digamos que las pasadas 24 horas han sido mucho más fructíferas que los últimos 20 años. ¿Sabías que Jorge y Ana mataron a Juan Carlos?, pregunto yo desconcertada. Decidí seguir una corazonada. Un comentario de Marta me llevó a hablar con Ana, que, cansada del peso de la mentira y de la culpa, confesó. Sigo sin entender cómo la confesión de Ana te pudo traer hasta nosotros, replica Martín con gesto cansado. Entre otras muchas cosas, me confesó que, además de ella y Jorge, solo el padre de éste conocía la verdad. Fui a hablar con él. Hace 20 años acudió al lugar del crimen y destruyó las únicas pruebas que podían implicar a su hijo y a Ana. Después se inventó la presencia de un coche inexistente para centrar las pesquisas en un extraño. Por último me dijo que a Jorge, desde el nacimiento de su hija, le remordía la conciencia y había decidido confesarle a José y a Rosalía la verdad. Nunca supo si llegó a hacerlo. Y entonces investigaste el accidente de Jorge, ¿no? Interrumpo yo al atar cabos. Así es, tal como ocurrió el accidente, casi con toda seguridad, Jorge volvía a su casa desde el pueblo. Sospechaste que podría volver de confesar su crimen y decidiste venir a averiguarlo, concluye Martín, llevándose la mano a la sien con un gesto de dolor. Exacto, confirma Elena. Pero ahora creo que los dos deberíais acercaros al hospital. Ninguno tiene muy buen aspecto. Sí, será lo mejor. ¿Está al corriente el comandante de todo lo sucedido? Responde Martín, profesional hasta el final. Tenía conocimiento de mi visita y la del brigada, pero ahora los pondré al corriente al juez y a él. También solicitaré que vengan un par de compañeros, tanto para trasladaros al centro hospitalario como para que me ayuden a realizar el reportaje fotográfico y la recogida de muestras. No te preocupes. Está bien, dejo todo en tus manos. Creo que iré a sentarme al salón mientras esperamos a que... Martín pierde el conocimiento antes de terminar la frase. Por suerte, ambas corremos a socorrerlo y evitamos que caiga al suelo desplomado. Con su cabeza en mi regazo, no tarda en recobrar el conocimiento y Elena, eficiente como siempre, ya está llamando a una ambulancia. Antes de darnos cuenta de nada, Martín y yo estamos subiendo juntos a una ambulancia. Martín se muestra terco, se ha negado a ser trasladado en camilla y se sienta conmigo en uno de los asientos traseros. El técnico sanitario decide sentarse delante, con su compañero, algo mosqueado con nuestra actitud, de modo que hacemos el camino al hospital los dos solos, en la parte de atrás de la ambulancia. No sé qué decirle, y a él parece ocurrirle lo mismo. Me encantaría poder comentar con él todo lo ocurrido, pero no sé en qué punto exacto se encuentra nuestra relación. No quería mentirte. Mi intención era contarte la verdad, declara Martín incómodo, con la mirada fija en la nuca del conductor de la ambulancia, sentado delante de él. ¿Y cuándo pensabas hacerlo? Replico con cierto resentimiento en la voz, del que yo misma me sorprendo. Quise hacerlo desde la primera noche que pasamos juntos. Pero no lo hiciste, afirmo, todavía combativa. No, no lo hice. Fui un cobarde contigo, con mi padre, incluso con Elena, a la que me dediqué a dar lecciones de moral y profesionalidad.
Se ríe sin humor al pronunciar estas últimas palabras. Yo lo observo. Su aspecto es el de alguien que acaba de participar en una cruenta batalla de la que no ha salido vencedor. Por fin se gira y me mira a los ojos. En su mirada no queda rastro del estricto y formal teniente, solo de un hombre derrotado y cansado de luchar. Noto cómo las fuerzas y la beligerancia me abandonan por completo. Estoy a punto de confesarle cuánto lo amo, cuando la ambulancia se detiene frente a las urgencias del hospital, interrumpiendo nuestro único momento de auténtica necesidad desde que nos conocemos. Enseguida se abren las puertas y somos atendidos por el personal sanitario del hospital. Nos separan en cuestión de segundos, sin que ninguno de los dos añada nada a lo dicho en el interior de la ambulancia. El golpe en mi cabeza no reviste gravedad, y tras realizarme algunas pruebas rutinarias para descartar posibles daños cerebrales, me despachan con un par de puntos y una receta de paracetamol. He estado pensando en las últimas palabras de Martín, y me he dado cuenta de que mi comportamiento también ha sido de absoluta cobardía. Nunca me he atrevido a demostrarle mis sentimientos por miedo a su rechazo. Pero después de todo lo ocurrido en las últimas 24 horas, soy consciente de hasta dónde puede llevar no decir la verdad en el momento oportuno. Así que me siento en la sala de espera para aguardar a que aparezca, con el único propósito de confesarle mis sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Elena entra corriendo en la sala. Al verme, se acerca despacio. «Me han dicho que estás bien». «Eso parece. No tienes muy buen aspecto». «Habló quien pudo», contesta con una sonrisa en los labios. «¿Cómo que no te has ido ya a casa? Estás esperándolo, ¿verdad?», pregunta seria de nuevo. Yo me limito a asentir. En ese momento suena mi móvil. En la pantalla veo que es mi madre. Le he mandado un WhatsApp para explicarle que me encontraba bien, pero supongo que para una madre no es suficiente aclaración. Le enseño la pantalla a Elena, que eleva las cejas y se aparta, conocedora de lo que me espera. Los siguientes minutos mi oído interno sufre los gritos y el llanto de mi madre, que no acaba de decidirse entre el alivio de que haya aparecido sana y salva y el enfado por no haberme comunicado inmediatamente con ella. Mientras la escucho, por 18ª vez, explicarme lo preocupada que ha estado, veo acercarse a Martín. Lleva la cabeza vendada. Rosalía lo golpeó con mucha más fuerza que a mí. Examino con detenimiento su rostro en busca de signos que me den alguna pista sobre su estado de ánimo. Está serio como siempre, y es evidente el cansancio acumulado, pero no tengo ni idea de lo que ocurrirá cuando le declare mis sentimientos. «Mamá, mamá, lo siento, ahora tengo que dejarte», digo, ajena a las protestas que surgen del altavoz del móvil. «Hola», saludo cortada a Martín. «Hola, veo que has salido mejor parada que yo», comenta mirándome la cabeza. «¿Es grave?», me acerco a él. «No, solo aparatoso. Por suerte tengo la cabeza bastante dura. Nadie diría lo fuerte que pueden golpear algunas ancianas», bromea, mostrándome un leve atisbo de su preciosa sonrisa de medio lado, que, ahora sé, es heredada de su padre. «Hay algo que quería contarte». «Espera, Noemí», me interrumpe seco. «Déjame explicarme a mí primero», dice, nervioso y frustrado, al no poder mesarse los cabellos por culpa del vendaje. «Verás, mi relación con las mujeres siempre ha sido... ¿cómo explicarlo? Me doy cuenta de que está intentando ser lo más delicado posible y el alma se me cae a los pies. Va a cortar conmigo cuando yo estaba a punto de declararle mi amor eterno. Quiero decir», continúa, ajeno a mis lúgubres pensamientos, «que nunca he sido un hombre de comprometerse ni de ñoñerías de esas sobre los sentimientos». Mi rostro debe de reflejar mi estado de ánimo, puesto que a continuación me pregunta preocupado. «¿Te encuentras bien? No tienes buena cara. ¿Quieres que llame a alguien? Estos malditos matasanos no saben ni hacer medianamente bien su trabajo». «Tranquilo, estoy bien», continúa. Lo animo, desesperada por huir de aquí lo más rápido posible. Creo que ya lo sabía mucho antes, pero fue esta mañana, al despertar junto a ti en la fresquera, cuando fui consciente de la verdad. Luego, cuando José nos contaba la razón por la que había permanecido junto a su esposa y la había apoyado a pesar de todo lo que había hecho, no me cupo la menor duda. No entiendo nada de lo que me está diciendo.
Solo quiero que termine con ese discurso tan penoso e incomprensible para que pueda irme a casa a llorar mis penas. Yo sería capaz de todo eso y más por ti. Mi mente acaba de bloquearse. ¿No dices nada? Bascula el peso de su cuerpo de una pierna a otra, frenético, esperando una respuesta por mi parte. Y entonces empiezo a reírme a carcajadas, como una auténtica chiflada, incapaz de controlar sus emociones. Intento dominarme cuando vislumbro a través de mis ojos llorosos el rostro de Martín. Lo retengo antes de que se marche ofendido, y ya, más calmada, le doy un beso apasionado como única respuesta. «No vuelvas a darme un susto como este en tu vida, ojos de gata», me advierte más tarde, mientras, abrazados, caminamos por los pasillos del hospital hacia la salida. En la puerta veo a Elena, de espaldas a mí, hablando con una médica. Creo que es la doctora que las atendió a Marta y a ella cuando nos drogó Rosalía. Me fijo en sus ojos, de un precioso color verde, muy parecidos a los míos. Están fijos en Elena y tienen un brillo especial. La saludo al pasar y veo que los de Elena también lucen ese brillo especial que antes solo tenía para mí. Y me alegro. Por mí, por ella y por nuestra amistad. Fin del audiolibro. Mentiras inocentes. Un libro de Maika L. Carrión. Narrado por Sonia de Juana. Copyright 2019. Todos los derechos reservados. Maquetación Maika L. Carrión. Diseño de cubierta Nerea Pérez Expósito de www.imaginadesigns.com.